Bienvenidos nuevamente. Los quiero saludar y recibir en este ciclo de entrevistas a expertos que estamos realizando, y es un placer para mí hoy presentarles al doctor Juan Ignacio Rojas. Juan Ignacio es el coordinador del área de enfermedades desmielinizantes del Hospital Universitario CEMIC. Además es un miembro staff del Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires, y es alguien que tiene muchísima experiencia en todo lo relacionado a generar datos de calidad en vida real. Como todos ustedes bien saben, siempre requerimos evidencia para tomar cada una de las decisiones en nuestra práctica clínica diaria. Evidencia que la obtenemos a partir de los ensayos clínicos, que tienen grandes fortalezas, sobre todo en relación a su validez interna, pero que tienen algunas debilidades, sobre todo en lo relacionado a su validez externa, porque no necesariamente las poblaciones con las cuales nos enfrentamos en nuestra práctica clínica diaria tienen las mismas características de aquellas que fueron incluidas en estos ensayos clínicos, distintos grupos etarios, comorbilidades, etc. Entonces, Juan, la primera pregunta que yo quiero hacerte en relación a este tema es: ¿a qué llamamos en primer término evidencia en vida real o real world evidence? ¿Qué es eso? Bueno, antes que nada, muchas gracias por este espacio, Lili. Siempre está bueno plantearlo desde este lado, desde esta mirada más descontracturada e intentando que queden algunos conceptos útiles para el consultorio, o en este caso para la práctica de investigación, pero que no queda ajeno a la práctica asistencial, porque un poco encadenando tu pregunta puntual, Real World Evidence, en definitiva, es la evidencia que se genera a punto de partida de la práctica asistencial diaria. Algo importante que a veces separamos es lo que tiene que ver con Real World Data y Real World Evidence. Real World Data es la información que vamos recolectando o que se va obteniendo de la práctica clínica diaria. Por ejemplo, aspectos clínicos de los pacientes, aspectos demográficos de los pacientes, datos de las resonancias, datos de los análisis, y esos son datos. Lo importante es cómo convertimos esos datos, ese real world data, esos datos de la vida real, en evidencia. La evidencia, en definitiva, es tomar decisiones, generar evidencia a punto de partida de esos datos que nos permitan tomar decisiones más ajustadas a cada paciente. Siempre estamos un poco trabajando en esto, en el concepto de intentar tomar decisiones que sean apropiadas para cada paciente y para cada forma de la enfermedad que tiene un determinado paciente. Intentar salir de las burbujas más globales para llevarlo al paciente individual. Básicamente, Real World Evidence es la evidencia que se genera a punto de partida de los datos de vida real que nos permiten implementar esos datos, esa evidencia generada a punto de partida de los datos en la toma de una decisión específica para un paciente, por así decirlo, del consultorio, del día a día. Exactamente, que termina siendo lo más importante. Y entonces, ¿cómo hago para poder generar estos datos que sean, además de calidad, y que después me permitan su extrapolación a mi práctica clínica diaria? ¿Qué necesito? Lo importante es esto, es intentar estructurar los datos para que esos datos después puedan ser utilizables, para que esos datos después puedan generar evidencia. Quizás el punto más importante en esto tiene que ver con intentar homogenizar los datos que se van recolectando de la práctica clínica diaria o de la asistencia o de lo que fuere. Uno muchas veces toma datos o va generando datos de como decíamos, aspectos clínicos o nuevas lesiones en la resonancia. Ese tipo de datos, lo importante es intentar homogenizarlos a cómo hoy se recolectan los datos para poder generar evidencia. Y esto tiene que ver con que no todo dato va a después poder convertirse en evidencia, y si no tenemos evidencia no vamos a poder tomar decisiones, que en definitiva ese es el objetivo. Por ahí la calidad está pasando por cómo homogenizamos la recolección de datos, y esa homogenización y estandarización de la recolección de los datos tiene que ver con intentar seguir patrones que hoy se están siguiendo en la generación de datos de la vida real. Es decir,
poder todos tomar de la misma forma si aparecen o no nuevas lesiones en la resonancia, si esas lesiones realzan o no realzan, por poner un ejemplo, y así como hablamos de resonancia, también lo llevamos a cómo el paciente empieza con su enfermedad, la cantidad de recaídas, topografía de las recaídas, es decir, intentar tener datos homogéneos y estandarizados que después nos permitan generar evidencia a punto de partida de esos datos. Un punto por ahí que clarifica esto: muchas veces escribimos, ya sea en texto o eventualmente dato digital, y esos datos a veces no nos permiten generar evidencia, y si no tenemos Exacto. evidencia no tomamos decisiones. Para evitar esos datos que no nos permitan generar evidencia es estandarizarlos y tomar datos homogéneos para poder permitirle que el dato siga su ciclo, y el ciclo final es el de poder llevarlo al cuidado del paciente. Exactamente, y entonces de ahí surgiría cuál es la importancia de contar con registros de calidad, y hablando específicamente de eso, por lo menos en Argentina contamos con un registro de, por lo menos que funciona de esta manera y que es Relevaren. Ujú. Después de todos estos años de que Relevaren está funcionando, ¿qué es lo que vos nos podrías decir al respecto? ¿Cómo se hizo para que Relevaren pudiera recolectar datos de calidad? ¿Quiénes participan? ¿A quiénes se debe de convocar para participar de estas actividades? Y si nuestra experiencia argentina a vos te parece que es extrapolable al resto de Latinoamérica para obtener datos de calidad de todo este subcontinente. Ese es un punto central en esto, en el de generar datos que permitan generar evidencia y la evidencia permita tomar decisiones. Un poco los precursores de esto tuvieron que ver con los grandes registros en Europa. El precursor de Relevaren, registros como el registro sueco, el registro danés, el registro italiano, registros que lo que hicieron fue básicamente establecer que era una prioridad tener datos de la vida real que complementaran a los datos que se obtenían de los ensayos clínicos, porque la enfermedad iba más allá, por supuesto, de si una intervención es más eficaz que otra. La enfermedad, hoy entendemos que necesitamos aspectos pronósticos, aspectos de seguridad, aspectos de la toma de decisión diaria, y los registros empezaron a generar esa forma de recolectar datos concretos y que contemplasen esos aspectos de los cuales no teníamos información. Entonces los registros, estos grandes registros europeos, país por país, empezaron a establecer cuál era el dataset que necesitaban para poder complementar esos datos. Y hubo un alineamiento entre los distintos registros de los países como para decir, bueno, si bien cada uno va a tomar ciertos datos customizados para su país, vamos a conservar un core, una parte central que vamos a compartir, que después a la hora de juntarnos nos va a permitir incrementar el poder, pero sobre todo nos va a permitir tomar decisiones de una forma homogénea. Relevaren en el 2016, viendo estas experiencias europeas, lo exitosas que eran, cómo permitían customizar las decisiones a cada paciente y optimizar el cuidado de los pacientes, se empezó a apoyar en estos registros y empezó a pedirles experiencia por un lado, pedirles información, y creó un registro que tiene las mismas características que hoy tienen el registro danés y el registro sueco, sobre todo desde este dataset central. Un grupo de datos que permiten entender e identificar a los pacientes para ver cómo empieza la enfermedad, cómo va evolucionando, cuáles son los factores pronósticos, los factores de seguridad y aspectos terapéuticos. Después, sin duda, Relevaren tiene aspectos customizados, pero de esa forma se creó y se montó el primer registro en Latinoamérica a nivel nacional, a nivel país, que fue el registro de esclerosis múltiple en Argentina, Relevaren, y no solo de esclerosis múltiple, sino también de enfermedad del espectro NMO. En el 2018 se lanzó Relevaren, y Relevaren hoy tiene casi unos 3.500 pacientes distribuidos por toda Argentina. Son más de 100 profesionales, 100 investigadores que hoy contribuyen a incorporar datos de pacientes a Relevaren, 50 centros, o sea que Argentina está bastante representada en lo que es la frecuencia y la distribución de la enfermedad de esclerosis múltiple en nuestro país. Este proyecto no solamente nos permite hoy entender
poco mejor al paciente con esclerosis múltiple, cómo se distribuye, cuál es la severidad de la enfermedad, cuál es la seguridad de las terapias e incluso la efectividad de los tratamientos, sino que también nos permite generar distintos proyectos de investigación y distintas líneas que todavía van incrementando este conocimiento. Uno puede arrancar con una idea que es entender cómo se distribuye la enfermedad en nuestro país, pero a lo largo del tiempo van surgiendo subpreguntas que van contribuyendo a entender más al paciente. ¿Cuán discapacitado está el paciente después de cierto tiempo? ¿Cuál es la seguridad de determinados tratamientos en pacientes que tienen comorbilidades? Si los pacientes que hoy estamos viendo son los pacientes que entraron a los ensayos clínicos o tienen un patrón clínico y demográfico totalmente distinto. De esa forma los registros empiezan a ser herramientas esenciales en poder seguir y cuidar a los pacientes de una forma óptima en cada región, por así decirlo, pero sobre todo en cada país. Ese es el antecedente de Relevarem, ese es el presente de Relevarem, y el futuro, esto vos lo planteabas desde la extrapolación de Relevarem a otros países. Es, te diría, una necesidad. Cada país debiera tener su Relevarem, debiera tener su registro nacional, en la cual se homogenicen los datos, se concentren los datos de los pacientes y que permita a cada país entender cuán frecuente es la enfermedad, cuán severa es la enfermedad, y asimismo poder implementar distintos proyectos de investigación que les permitan entender mucho mejor a sus pacientes con esclerosis múltiple. Siempre siguiendo este patrón de calidad. Lo importante es consensuar, homogenizar e implementar, y implementación siguiendo este consenso y este patrón homogéneo para que una vez que se implementa un registro, como fue el registro danés, el registro sueco, posteriormente en Argentina Relevarem, y así a otros países, se siga una política de trabajo que sea siempre homogénea. Y de esa forma esos datos de la vida real se puedan convertir en evidencia y la evidencia en definitiva permita cuidar mejor a los pacientes con esclerosis múltiple. Quizás en esta línea temporal te diría, ese es el antecedente de Relevar en el sentido que el mundo empezó a darse cuenta que se necesitaban los datos de vida real provenientes de los registros y de ahí los países de Europa los empezaron a implementar. Argentina lo entendió y lo implementamos y tenemos una adhesión muy grande de los distintos colegas y profesionales que hoy estamos todos involucrados en Relevarem, y el futuro para la región debiera ser ese. Cada país implementando su sistema de recolección de datos homogéneos, su registro nacional para poder entender mejor la enfermedad en nuestra región. Exactamente. Y entonces otra de las preguntas es, por supuesto que llevar a cabo estudios de investigación, estudios en vida real, implica también un costo económico. ¿A vos te parece que esto económico o el aspecto económico es un límite para poder generar esta evidencia de calidad a través de los registros? Es un factor a considerar. Yo no lo denominaría un límite o una limitante. Sin dudas es un factor a considerar. Todos estos movimientos, estas implementaciones de agrupar expertos en consensuar cuál va a ser el dataset mínimo a implementar, desarrollar ese dataset mínimo a implementar, implementarlo, sin dudas que tiene un costo. Es un costo el que hay que asumir y el que hay que afrontar. De todos modos, hoy, cuando entendemos que esos costos son superados ampliamente por los beneficios que tiene el entender mejor una enfermedad, el cuidar mejor a los pacientes, el evitar que los pacientes progresen, el intentar llegar a una medicina personalizada, entendiendo el contexto, no los datos globales, sino el contexto al que cada uno le toca, es que esos costos, ese recurso económico, es relativamente accesible. Se puede conseguir, se puede afrontar y en definitiva termina siendo superado ampliamente por los beneficios que dan. O sea que a la hora de uno cuando lo piensa desde el vamos y ve el paso al final, dice esto es un movimiento monstruoso, imposible de hacer. Pero justamente ahí está el error. El error está en ver el comienzo y el punto final. Por ahí de nuestra experiencia, lo importante es ir paso a paso, ir implementando, podríamos decir, el minuto a minuto del desarrollo,
e ir consiguiendo los recursos para ir implementando ese minuto a minuto. Y en la medida que se van consiguiendo y se va avanzando minuto a minuto, los beneficios que va trayendo aparejado ese minuto a minuto van superando ampliamente los costos y el esfuerzo que se va haciendo. Por eso es que la recomendación hoy es, hay que hacerlo. Es casi Por un supuesto. imperativo para hacerlo, y en definitiva quizás estos puntos, ya sea administrativos o financieros que puedan surgir, son superados con gran amplitud cuando se va viendo el paso a paso, y ni hablar cuando se ve pasos muy avanzados, casi llegando a instancias finales. Exactamente. Y sabiendo que dependemos para poder generar estos datos de que la carga de los mismos esté actualizada. Vos decías muy bien que participan una gran cantidad de médicos y por supuesto se depende de que los datos estén cargados y actualizados. Y esto es algo que tiene que sostenerse en el tiempo. Entonces, ¿cómo hacer para que no se pierda ese interés y para que todos los datos puedan estar actualizados y en definitiva generar evidencia? ¿Qué es lo que vos sugerís en base a tu experiencia? ¿Cómo hacer para estimular a todos aquellos que están involucrados en este proyecto? Ese es un punto central, el de la motivación, no solo para nuestro registro en Argentina, sino los registros en el mundo tienen un punto y un debate central, que es el de motivar a los expertos que forman parte de los registros e intentar encontrar otras fuentes para que se siga retroalimentando el registro con datos. Hoy por ahí, cuando lo vemos desde el lado de los distintos actores que forman parte de un registro, no nos olvidemos que un registro, la parte por ahí, la mayor carga de datos proviene del profesional que sigue al paciente. Pero los registros también están evolucionando a que los pacientes empiecen a proveer parte de sus datos, de estos Patient Reported Outcomes, complementando a los datos de los médicos. Que los sistemas de salud empiecen a proveer datos respecto a acceso y aspectos administrativos de los pacientes. Y entonces se empiezan a encontrar dentro de esta parte central, que es el dato, múltiples fuentes de los cuales provienen los datos. Hoy, como te mencionaba, Liliana, la mayor parte de los datos provienen de lo que cargan los médicos. ¿Y cómo se motiva a los profesionales? Podemos identificar 2 o 3 vías. Dentro de esas 2 o 3 vías, uno es el compromiso de formar parte de esta red de trabajo. En definitiva, estamos hablando de redes de trabajo en las cuales cada uno va poniendo su grano de arena para contribuir a este bien mayor, que es el de tener datos y entender mejor la enfermedad en nuestro medio. O sea, el compromiso de formar parte de esta red es una de las cosas que motiva. El otro aspecto que motiva mucho tiene que ver con la generación de investigación y las publicaciones. Sí. Las publicaciones, sin dudas, es una gran tracción para que este compromiso se desarrolle, pero sobre todo se mantenga. Y ahí es que un punto central de los registros es estar generando información, estar generando papers y publicaciones que hagan que se genere el interés y la motivación de los profesionales a seguir estando. De ahí las políticas de trabajo de los registros relacionados a investigaciones y publicaciones, en donde quien tiene los datos actualizados, quien va contribuyendo con una determinada cantidad de pacientes, forma parte de las publicaciones, es uno de los puntos centrales de motivar y de mantener el dato cargado. Y uno de los tercer puntos por ahí más centrales tiene que ver con estos resarcimientos económicos que se puedan generar, es decir, el proteger el tiempo de los profesionales para ir cargando los datos. Eso, en definitiva, termina siendo muy chico, es muy poco, uno no apela a eso, quizás los registros en una primera instancia lo piensan, pero después forma parte más de estos 2 aspectos que yo mencionaba antes, el compromiso de formar parte de esta red y, en segundo lugar, el de generar investigación y publicaciones que sostengan este interés y la completitud de los datos. Después hay otros aspectos que puedan jugar un rol, pero estos son por ahí los 3 centrales desde la mayor carga de los datos que proviene de los médicos. Sin duda que después están las otras fuentes. El paciente tiene un interés
muy, muy particular, muy personal, y por eso se transfiere al paciente a que cargue sus patient reported outcomes. Los sistemas de salud, en Europa los sistemas de salud tienen un rol muy importante también, el de trasladar directamente sus datos administrativos. Eso en Latinoamérica es un poco más difícil, en la Argentina es muy difícil. Quizás el punto más importante pasa por el profesional médico cargando los datos, y en segundo lugar, pero en una vía de crecimiento, la del paciente. Absolutamente de acuerdo. Y la última pregunta que te hago es, ¿existe alguna pregunta cuya respuesta no pueda obtener a partir de los registros? Sí, existen, bueno, a ver, existen preguntas de las cuales se complica la obtención de la información por parte de los registros. No nos olvidemos que en definitiva los registros va a cubrir una serie de aspectos de la enfermedad, de cómo empezó, hablando específicamente de esclerosis múltiple, de cómo empezó, cómo es la evolución, pero hay algunos datos que tienen más que ver desde la parte motivacional. Digo, muchas veces nuestras decisiones en la práctica clínica, así como las decisiones del paciente, tienen una connotación y un rol muy, muy personal, que es muy difícil de recolectar ese dato. A veces uno toma Ujú. decisiones sin dudas basadas en la evidencia. Este paciente tiene esta edad, tiene este aspecto clínico, esta resonancia, y ahí es donde uno abre una serie de opciones basadas en la evidencia, pero toma una decisión quizás más pensado en su experiencia, en el feeling, en la charla con el paciente. Entonces, a veces esos datos de la motivación personal y de decisiones no son tan fáciles de recolectar por los registros. De ahí de buscar complementar estos datos de preferencias o la heurística que puede llegar a tener un profesional a la hora de tomar una decisión. Por otro lado, que de vuelta siga complementando y siga alimentando esta fuente de datos para seguir tomando decisiones quizás más basadas en la evidencia, más customizadas a cada paciente, e intentar reducir esto de la experiencia, el me parece, quiero ir por acá, etc. Exactamente, exactamente. Clarísimo. Creo que tocaste y pusiste en relevancia todos los aspectos fundamentales que tienen con cómo generar datos de calidad, por qué es importante tener un registro y lo más importante aún es después comunicar todos los resultados que tenemos y que los mismos sean accesibles al resto de los profesionales. Te Exacto. agradezco No, por favor. muchísimo, Juan, por haber participado, clarísimos todos tus conceptos y bueno, vamos a seguir conversando y trabajando al respecto. Muchas gracias, Liliana. Un placer, como siempre. Vamos a seguir. Un abrazo. Abrazo.